when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind Bien, blows. tengo buen día a cada uno de ustedes. Hoy les voy a exponer acerca de el arquitecto Francisco de Mora. El arquitecto Francisco de Mora fue un arquitecto renacentista español que nace en 1553 en la ciudad de Cuenca. Fue también tío del también arquitecto Juan Gómez de Mora y del humanista Baltasar Parreño. Está considerado como uno de los máximos representantes de la arquitectura herreriana. Fue nombrado maestro mayor de las obras reales y de la Vía de Madrid hasta su muerte en 1610. Desde 1579 colabora oficialmente en las obras de Juan de Herrera, quien fue su maestro, ¿no? Juan de Herrera, tenía cargo de las obras reales. Francisco de Mora, en 1587, el rey Felipe II le nombra maestro de obras del monasterio de Ucles, y a la vez le encarga obras como por ejemplo el Alcázar de Segovia y el monasterio de San Lorenzo del Escorial, cuyas obras dirigía su maestro, ¿no? Quien era Juan de Herrera. Acá podemos observar en esta imagen de aquí eh, el Alcázar de Segovia. Y más adelante les voy a mostrar un video acerca del monasterio de San Lorenzo del Escorial. En 1590 diseña la Casa de la Panadería, en donde recibe también ayuda de su sobrino Juan Gómez de Mora. Acá en esta imagen podemos observar la Casa de la Panadería. En 1595 trazó la iglesia de San Francisco, en Alhambra, de Granada, y se construyen con sus trazas la iglesia de San Bernabé, la que podemos ver en esta imagen de aquí. Además de realizar en esta época distintos diseños para retablos, fuentes y capillas. También lo van a ver con más detalle en el video que presentaré más adelante. En 1597, tras la muerte de su maestro Juan de Herrera, Francisco de Mora queda como primer arquitecto real, llegando a diseñar diferentes obras, como por ejemplo el coro de la Catedral de Málaga, la capilla de Nuestra Señora de Atocha, y en Madrid las obras que realiza sería el claustro del convento de San Felipe el Real y también el monasterio de Santa Isabel. Bien, a partir de 1601 y hasta 1606, la corte se traslada a Valladolid y Francisco de Mora dedica su actividad a las obras reales en dicha ciudad, así como las del duque de Lerma en su vía ducal de Lerma. También hablaremos de esta parte cuando explique sobre la obra más importante, a mi parecer, de Francisco de Mora. Su última obra, la que realiza, llegaría a ser, donde realiza, ¿no? En esta parte, llegaría a ser para el duque de Uceda en Madrid. Bien, como decía, Francisco de Mora muere en Madrid, en la ciudad de Madrid, en el año 1610, habiendo realizado una noble arquitectura herreriana, que a su vez servirá de base para la siguiente generación, como por ejemplo en este caso llegaría a pasar a su sobrino, ¿no? Juan de Mora, y a otro más que sería Fray Alberto de la Madre de Dios. Ahora vamos a hablar un poco del estilo que utilizaba Francisco de Mora. Bien, su estilo fue influido por su maestro, Juan de Herrera. Su estilo se caracterizaba por la elegancia y sobriedad, pero a diferencia de Juan de Herrera, de su maestro, Francisco de Mora, buscaba efectos de claroscuro al combinar los elementos arquitectónicos. La arquitectura herreriana, ¿no? Como el gótico, también la arquitectura herreriana es provocada por la espiritualidad cristiana imperante y el esplendor de la monarquía católica en España, pues en sus estructuras transmite la solidez de cimientos, fortaleza y grandeza, pero al mismo tiempo de gran sobriedad, por lo que se eliminan lujos y los adornos, ¿no? No podemos ver que en esta imagen, por ejemplo, no se ve tantos lujos como en otras iglesias de repente.
había una conciencia de dejar asegurados también para el futuro los baluartes que la corona española consideraba imprescindibles, como por ejemplo tenemos el arte, la perseverancia de la literatura mundial y entre otros. Bajo estos conceptos, la arquitectura herreriana va a utilizar grandes espacios, cuyos muros son largos, sólidos y altos. Solo se ven interrumpidos por los cuadros ventanales, con un enrejado que dan iluminación al interior. Por esto, en el estilo herreriano no se utilizan los vitrales multicolores. Por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? En la obra que les mencionaba, les decía, no se nota mucho lo que serían las ventanas grandes, digamos, ¿no? Se ven interrumpidos solo por pequeñas ventanas. Aquí en esto, aquí, ¿cómo se llama? No recuerdo bien. El Alcázar de Segovia, ¿no? En donde trabajó Juan de Herrera y Francisco de Mora. Vamos a ver ahorita las características de la arquitectura herreriana. Podemos decir que se caracteriza por su rigor geométrico. La relación matemática que hay entre los distintos elementos arquitectónicos, también los volúmenes limpios, el predominio del muro sobre el vano, que serían en este caso pues, ¿no? Las ventanas y puertas, y por la ausencia casi total de decoración. Por esta razón, en su época era denominado un estilo, por así decirlo, desornamentado. También algunos lo consideran como si fuera una forma de manierismo, ¿no? Por este entonces. Otra de sus características también es que se destaca por su severa horizontalidad, lograda gracias al equilibrio de las formas, preferentemente que son cúbicas, y que se disponen simétricamente en la estructura. Podemos ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estas dos obras arquitectónicas de Juan de Mora, que se denota más la horizontalidad que la verticalidad. Pero no siempre era así. En este caso, variaba en cuanto a lo que sería las iglesias, la construcción de iglesias parroquiales. O sea, pero sí tomaba casi la misma fachada, por así decirlo. eh, Había simetría y no eran tan decorados como otras iglesias. Por lo general, presentaban cubiertas de madera revestidas del exterior de pizarra, que es como una especie de piedra, y torres laterales, rematadas en chapiteles cónicos o piramidales, esta parte de aquí, terminados en punta, que introducen un elemento de verticalidad y magnificencia. También contribuyen a que refuerce la sensación de simetría. Bueno, vamos a ver otro punto también, acerca de las características de la arquitectura herreriana. Se trata en la mayoría de los casos de obras de gran tamaño. Estas quieren imponer en su entorno e impresionar por su austeridad y aire monumental. En lo que respecta a los usos decorativos, estos se reducen al empleo de formas geométricas básicas, como por ejemplo esferas y pirámides. Acá podemos ver, ¿no? En esto no se nota muy bien, pero también hay otras obras arquitectónicas donde utilizan más la esfera. Em, y esto se daba gracias a bueno, desde un punto de vista sociológico, tal sobriedad surgiría dando como una respuesta al protestantismo que también se estaba dando en ese entonces. Eh, Bien, vamos a concluir diciendo que este estilo, con algunas características eh, generales, este estilo denota desnudez decorativa. Tiene rigor geométrico, donde aparecen volúmenes netos, claros, aristas vivas, cubiertas de pizarra, que les mencionaba que era un tipo de piedra, etc. Aparecen nuevos adornos, pirámides y bolas herrerianas, y los edificios tienen un tamaño colosal, lo que es un símbolo de poder de la monarquía. Bien.
Ahora voy a hablar acerca de la obra que me pareció más interesante del arquitecto Francisco de Mora. Em, Bien, como ya mencionaba antes, esta obra arquitectónica había sido un encargo del duque de Lerma a Francisco de Mora. Esta obra es un claro ejemplo de arquitectura civil, ya que sirvió como morada de los duques y también a la vez regió aposento para la corte de Felipe III. El núcleo del conjunto palacial era el propio palacial ducal. Junto a él se encontraba un grupo urbano formado por la huerta, el parque, los jardines y la naturaleza urbanizada que los rodeaba, y especialmente la plaza ducal, regular y privada, donde se celebraban las fiestas religiosas y profanas que servían unas veces de distracción a la corte y otras como un objeto para lograr sus proyectos políticos. Esta obra dio como resultado un edificio de líneas austeras, bueno, que no se nota, si pudiéramos hacer un zoom de repente, y de gran refinamiento, rodeado por 4 torres angulares. Acá estamos, en esta parte vemos los 4 chapiteles. Bueno, lo más significativo del Palacio Ducal serían sus grandiosas proporciones, ¿no?, que tiene. El palacio consta de 210 balcones y 135 ventanales, entre buhardillas y rejas. El patio integra un claustro alto y bajo de columnas toscanas. Su puerta principal se adorna con los escudos de armas de Sandoval y Rojas labrados en sus festones. Las jambas, dinteles, muros, pedestales y columnas del edificio son de grandes dimensiones. Dice que son de 255 pies por los lados este y oeste y 170 por los puntos norte y sur. En cuanto al plano, es un edificio de planta cuadrada con 4 torres en sus esquinas y magnífico patio porticado central. En cuanto a las columnas, dice que se utilizan arcos de medio punto sobre columnas toscanas. Y en cuanto al chapitel, que ya explicaba antes, estas son cubiertas de pizarra y esta forma fueron adoptadas en numerosas construcciones desde el siglo XVI. Principalmente esto se utilizaba en lo que serían los campanarios y cimborrios de las iglesias, aunque también en muchas construcciones civiles, ¿no?, como en esta, por ejemplo, que vemos, que es el Palacio de Calendar. Por sus características por las características que tiene el Palacio Ducal de Lerma, podríamos decir, ¿no?, que es un claro ejemplo del estilo herreriano. Y dice que ningún palacio podía tener más de 2 torres, salvo el de los reyes, porque esto significa, me imagino, ¿no?, que podría ser de mayor importancia. Pero el duque de Lerma tenía, imagino, tanto poder que se le concedió este privilegio de poder tener 4 chapiteles. Tal era el gran poder en la corte de imagino, ¿no? Bueno, gracias. Esto fue todo por mi parte. Espero que Rich enough for todo pride. funcione. I see $1 billion in your Hasta la eyes. próxima. Even if we're strangers till we die.